Buenas tardes. En el marco de la 10ª Feria de el Libro y la Cultura Jorge Telier de nuestra ciudad, organizada por Rotary Club La Ligua y con el patrocinio de nuestra municipalidad, es un orgullo que hoy día nos acompañe Pedro Cayuqueo Villaqueo. Ya ayer lo decíamos, no es una casualidad que en esta feria se haya invitado a el primer escritor mapuche en sacar el Premio Nacional de Literatura y que ahora tengamos la presencia del periodista y escritor Pedro Cayuqueo, no solo como un reconocimiento a nuestros descendientes, a nuestros orígenes, sino también como una muestra de que esta feria es un lugar de encuentro, es un lugar de comunión, es un lugar plural, diverso, democrático y de respeto a todas las personas. Y lo decíamos ayer, cuando estuvo el ICURA, que en esta sociedad nuestra se ha perdido la conexión que se tenía no solamente con nuestros orígenes, con nuestros antepasados, sino que la conexión que teníamos con la tierra. Nosotros no estamos contenidos, nosotros somos parte de la tierra. Y eso que para cosmovisión mapuche es algo que es natural, nosotros lo fuimos perdiendo en el tiempo, no obstante ser descendientes de los mapuches. Me preguntaba hoy día Pedro Cayuqueo qué me había pasado y qué me había parecido su último libro, La Senda de los Loncos, y yo le dije que la visión con la que uno termina de escribir de leer el libro es bastante pesimista. Son las actas que corresponden a los 2 primeros diputados mapuches que tuvo este país, y vemos que en un siglo, desde cuando estos diputados ejercieron sus labores en el Congreso Nacional, no ha cambiado absolutamente nada. Parece que estamos en una historia circular porque los problemas son los mismos, los problemas generales de la sociedad, pero además de los problemas generales de esa sociedad que siguen siendo los mismos problemas ahora de desigualdades tremendas, tenemos el problema del conflicto con la nación mapuche, un conflicto que se arrastra desde cuando el Estado chileno, a través del proceso de la pacificación de la Araucanía, simplemente los expolió, les robó sus tierras. Y ojo, no estamos hablando, como habla cierta derecha, de que antes de los mapuches no se estaban los neandertales. Estamos hablando de cuando se produce este proceso de expoliación, el Estado chileno ya había consagrado como un derecho sagrado el derecho de propiedad. Los mapuches tenían títulos de propiedad y los mapuches además ocupaban esas tierras desde tiempos inmemoriales. El Estado chileno, este Estado, porque el Estado no cambia, cambian quienes ejercen las funciones administrativas o ejecutivas del Estado, pero este Estado sigue siendo el mismo. Este Estado les robó a los mapuches sus tierras. Entonces cuando dice el problema o el conflicto con la nación mapuche es uno más dentro de tantos conflictos que tiene esta sociedad. No es igual que los otros conflictos. Nosotros estamos en conflicto con aquellos a quienes este Estado, del cual nosotros formamos partes y ellos también formaban parte, le robó sus tierras. Y le robó sus tierras a través de un mecanismo atroz, el famoso mecanismo de las concesiones para entregarle supuestamente la tierra a los colonizadores, y los concesionarios se quedaron con la tierra y no sé si la tendrán hasta el día de hoy o se la habrán vendido a maderera o a grupos económicos internacionales, porque el dinero no tiene patria, como dije por ahí, sino que el dinero tiene un color, y normalmente el color del dinero es el color de la sangre. Periodista, escritor, activista de la causa mapuche, pero por cierto, si es mapuche,
¿qué esperan? O sea, que su mirada es la mirada de una nación que no solamente ha sido sojuzgada durante mucho tiempo, y estoy hablando de este país después de la independencia. Antes de la independencia, como el mismo Pedro nos ha enseñado a través de una serie de libros, los mapuches tenían otro rango y tenían otra relación con la corona española, en donde eran considerados una nación, eran respetados como tales, y con ellos se conversaba de igual a igual. Ese tratamiento se termina cuando Chile obtiene su independencia y no solamente no los vamos a reconocer como una nación, no vamos a respetar sus derechos, sino que además con una vocación profundamente racista y xenófoba, que cada vez se acentúa más, lo vamos a considerar un peligro para la subsistencia de un supuesto Estado unitario. O sea, que existan tantas naciones no es un problema para el Estado unitario. Los países que han resuelto los conflictos con los aborígenes los han hecho a través de tratados. Les han reconocido no solamente el carácter de nación, sino que además le han reconocido la autonomía. Y ahí tenemos Canadá, ahí tenemos Australia, ahí tenemos Nueva Zelanda, que son ejemplos que nosotros podríamos seguir. Creo que, y dentro de este contexto, y una de las voces más autorizadas y que nos enseña a conocer, a dialogar, a enfrentarnos con la realidad histórica de nuestro país, que también es el país de los mapuches. Pedro Cayoqueo es una de las personas que más ha contribuido no solamente al conocimiento de la verdad histórica, sino que a empezar un diálogo entre la nación mapuche y el Estado de Chile, de manera de ver a través de los consensos, los acuerdos, una posibilidad de llegar a una solución. Solución que con la llegada de este nuevo gobierno se ve lejana, pero los procesos históricos son larguísimos, y los mapuches no solamente tienen paciencia, sino que tienen persistencia y han soportado todo. ¿Alguna vez tendremos solución? Algunos de nosotros esperan que esa solución llegue pronto, pero si no llega pronto, sí sabemos que alguna vez este conflicto se va a solucionar. Dejo con ustedes a Pedro Cayoqueo, nuestro invitado. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamía, Mari Mari Compuché. Un saludo especial a los Ñen Ruca, dueños de casa, que son quienes organizan la feria en el Rotary Club de Aligua. Ya segundo año que estamos invitados también a presentar una obra. Este es un nuevo libro, mi libro número 16, paso el dato, para que completen la colección. Y siempre feliz de visitar esta tierra. Tengo aquí grandes amigos, mi Peña y Rubén, que siempre ha sido un gran anfitrión en mis visitas. Hay gente también mapuche que he ido conociendo, la Mien, de la presidenta de la Asociación Indígena de acá. Gracias por estar aquí. Siempre me encuentro también con gente que está en el entorno del libro, ecosistema del libro le llama el ministerio, una cosa bien rara. Libreros, gente que publica, editoriales pequeñas. Y para mí, que estoy en este mundo también inserto hace ya bastante tiempo, siempre es un agrado encontrarme con mis lectores y mis lectoras. Esta obra que estamos presentando hace ya un par de meses, se publicó en diciembre del año pasado. Es una obra que viene a saldar una deuda que yo tenía de forma personal con una historia que descubrí hace más de 10 años atrás. Quizás algunos conocen mi saga Historia Secreta Mapuche, que se publicó en 2017 y que tiene un largo periodo de investigación previa. Y en esa investigación previa yo encontré una joya. Y esa joya eran las actas
de los primeros diputados mapuches que hubieron en Chile, que datan de la década de 1920. La maravilla de encontrarse con la historia, con las biografías, con el legado parlamentario de líderes mapuches que a comienzos del siglo XX ya estaban representando en el Congreso Nacional de Santiago los anhelos, las demandas, las reivindicaciones de mi pueblo originario, que también es el pueblo originario de todos ustedes, el pueblo mapuche. Y fue una maravilla encontrarme con esas actas porque efectivamente el Congreso tiene actas incluso del siglo XIX, de todos sus parlamentarios, que habitualmente estaban guardadas en bodegas, en archivos, de difícil acceso muchas veces, pero que yo tuve también la facilidad y la fortuna de ser acompañado en mi investigación, de lograr recopilar las actas de estos primeros 2 diputados y de encontrarme después en el tiempo con la maravilla de que no solamente eran 2 diputados, fueron 8 diputados mapuches que el pueblo mapuche tuvo en el Congreso Nacional en 50 años de historia en el siglo XX. 8 diputados mapuches que legislaron, que hicieron política, que representaron los intereses de nuestro pueblo, que nos defendieron de forma brillante en algunos casos, digna, valerosa, y que dan cuenta de un pueblo que muy tempranamente se levantó del despojo que sufrió por parte del Estado, de la violencia de una guerra que el sistema escolar no cuenta hasta el día de hoy, y que 40 años después de fundado Temuco, 40 años después de fundado el fuerte militar llamado Temuco, ya tenía 2 diputados en el Congreso Nacional representando a Temuco. Esa capacidad de resiliencia, de levantarse de un pueblo, yo la encuentro extraordinaria. Yo encuentro fascinante. Hay un dato que entregar. El pueblo mapuche fue el primer pueblo indígena de América que tuvo representantes en el Congreso de una república. Antes que los bolivianos, antes que los indígenas de Ecuador, antes que los indígenas de México. El pueblo mapuche fue el primer pueblo indígena de América en tener representantes en un Congreso estatal. Digo que es una deuda este libro porque durante 10 años estuvo en una carpeta de mi computador trabajando en ese libro por temporadas, porque estaba abocado a otras obras que publiqué en esos 10 años. De hecho, 10 libros en 10 años. Pero llegó un momento en que estas obras tenían que ver la luz. Yo me propuse que la saga de los diputados mapuches tenía que ser conocida. Teníamos que volver a mencionar sus nombres, saber quiénes fueron. Y particularmente porque el año pasado, 2025, 2024, se cumplieron 100 años de la llegada del primer diputado mapuche al Congreso, don Francisco Mellivilu, el joven Francisco Mellivilu, que fue electo diputado por Cautín, por Temuco, en 1924. Cuando uno le pregunta por los mapuches, habitualmente está la caricatura de que somos un pueblo que protesta, que reclama, que se queja, que hace conflicto, que son jodidos los mapuches, que son incluso un poco violentos, dicen en la actualidad, porque pasan cosas en el sur que son a veces violentas, cosas que son dramáticas. Y resulta que en 100 años de historia chilena, en los últimos 100 años, los mapuches, si me pongo a sacar la cuenta, considerando los diputados de la época post-dictadura, los mapuches hemos tenido 12 representantes en el Congreso Nacional. Los 8 iniciales, que van de 1924 al golpe militar, y luego don Francisco Huenchumilla en los 90, actualmente la diputada Erika Ñanco y la diputada Emilia Nullado de la zona sur. Es decir, los mapuches hemos participado durante 100 años activamente de la política tanto partidista como electoral, tanto en el Congreso Nacional como también en otras esferas. Hemos tenido alcaldes mapuches, concejales mapuches, regidores en el pasado. Es decir,
Los mapuches somos un pueblo que ha participado activamente en 100 años en distintos espacios de participación del Estado, intentando desde ese espacio dar cuenta de sus demandas, de sus problemas, de sus anhelos. Es decir, somos un pueblo que no solamente sabe protestar en la carretera o sabe protestar en el campo. Somos un pueblo que ha tenido tremendos líderes que nos han representado dignamente en espacios de poder político. Y eso como que a uno le cambia la mirada respecto de este pueblo originario. Cuando yo comencé a estudiar las biografías de estos diputados iniciales, yo quedé sorprendido gratamente del perfil que tenían estos diputados. El primer tomo de esta saga, estos van a ser 4 libros. Son 4 tomos. Son 2 diputados por tomo. 8 en total. Este es el primer tomo que trae la historia biográfica y su trabajo parlamentario de don Francisco Melivilo, el primer diputado mapuche, y de don Manuel Manquilef, el segundo diputado mapuche, que fueron parlamentarios en la década de 1920. Luego vendrán un tomo 2 en los años venideros con don Arturo Huenchullán, diputado mapuche también, don el Peñi Cayupi, el Peñi Coñuepan, Velancio Coñuepan, el Peñi Esteban Romero, el Peñi Rosendo Buenhumán, el último en dictadura, en la UP, fue don Rosendo Buenhumán, etc. Recuperar la memoria de estos líderes mapuche que hicieron tanto por nosotros y que sus nombres están extraviados en el tiempo. Si uno le pregunta a cualquier persona aquí en la calle, o en el sur en la calle, o en Santiago, le pregunta, ¿qué sabes tú de los diputados mapuche? Es probable que esa persona mencione como el primero a Guaychumillo, que es como el contemporáneo nuestro. Pero es probable que nadie se sepa de Melivilo, de Manquilef, de Huachullán, de Coñopán, de Buenhumán, etc. ¿Y por qué? Porque esa historia no se enseña en la escuela. Esa historia no me la enseñaron a mí en la escuela cuando niño. A mí nunca me dijeron cuando niño que los mapuches habíamos tenido diputados en los comienzos del siglo XX y diputados que destacaron pero brillantemente en el Congreso Nacional. ¿Qué me enseñaban a mí en la escuela en los años 80? Me enseñaban que los mapuches éramos flojos y borrachos. Me enseñaban que los mapuches éramos violentos, que nuestras machas eran brujas, que no teníamos cultura ni una lengua inútil, que no servía para nada. Imagínense lo diferente que habría sido si los profesores de la escuela me habrían dicho, me habrían contado a un niño mapuche de campo en la ciudad, me hubieran contado que los mapuches habríamos tenido grandes líderes, guerreros en el pasado y políticos después. Y que, por ejemplo, me hubieran contado que don Francisco Melivilo, el primero de ellos, fue probablemente el primer mapuche que egresó de leyes de la Universidad de Chile en la década de 1920. Un abogado formado en la Universidad de Chile de la época. Si hoy día la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile es elitista y es para un sector bastante reducido de la población, tanto por los puntajes que exigen como también por la alcurnia que hay que tener a veces, imagínense cómo era de elitista en 1920. Ahí se formaba y se sigue formando la clase dirigente nacional, en las leyes, en la economía, en distintas áreas, de la Universidad de Chile. Y Francisco Melivilo, un joven brillante, hijo de un lonco de Maquehue, de Temuco, llegó a ser profesor normalista de matemática y luego estudió Derecho en la Universidad de Chile. Don Manuel Manquilef, por su parte, otro joven mapuche de la zona de Metrén, Coquepe, en la actualidad, que llegó a ser profesor normalista, profesor de Estado, que llegó a ser profesor del Liceo de Hombres de Temuco, escritor de renombre en sus años de juventud, publicó los primeros libros mapuches que se conocen, 1915, 1910, y que además, más tarde llegó a ser diputado de la República. Y luego le siguen otros 6 políticos mapuches de renombre de la época que llegaron al Congreso Nacional. Les quiero dar un poco de contexto de la época.
A los mapuches nos habían quitado las tierras, el Estado chileno, hacía 40 años, 30 años, aprox, nos habían quitado las tierras. La fundación de Temuco, 1880. La fundación de Imperial, Carahue, Freire, Angol, todas las ciudades que ustedes conocen de la Araucanía, se fundaron todas el mismo verano o el verano siguiente. Porque en verano avanzaba el ejército, fundando fuertes militares. Todas esas ciudades se fundaron como fuertes militares, todas, sin excepción, todas. El Estado confiscó las tierras y las remató después en subasta pública, para que los grandes hacendados de la zona central se hicieran la América con las tierras indígenas. Y a los mapuches sobrevivientes de aquella guerra se los dejó en reducciones. Pequeños títulos de merced se llamó reducciones, con la idea de que ellos iban a desaparecer con el tiempo, de que se iban a asimilar a la cultura chilena, finalmente iban a desaparecer como cultura. Y desde esa pobreza en que los mapuches quedaron, desde ese despojo que el Estado les hizo, desde esa dificultad de levantarse nuevamente, después de haber sido derrotados en una guerra contra Chile y Argentina, los mapuches logran visionar lo que venía para adelante y formar a la siguiente generación en la educación chilena para que fueran los líderes del siglo XX, los líderes de lo que se venía a futuro. Y la decisión de formar a estos jóvenes como profesores, como abogados, etc., fue una decisión pensada por los loncos de la época, que dijeron, tenemos que preparar a la siguiente generación para que sean los líderes en este mundo que viene llegando ahora, que es el Estado chileno. ¿Por qué eso es importante destacarlo? Porque el título del libro trata de eso, La senda de los loncos. Porque estos diputados jóvenes, en el fondo lo que estaban haciendo es continuando la lucha y el bregar de sus padres, de sus abuelos, pero ahora en otro escenario, en otro lugar. Ya no era con las lanzas, ya no era con el caballo, ya no era con la guerra, el huaychán, decimos nosotros, sino que ahora era a través de la educación, de ser profesionales, técnicos, y de representar a su pueblo en los espacios donde los huincas hacían política, y en este caso el Congreso de la República. Estamos hablando de 1920, cuando el Congreso chileno tenía no más de 80 diputados. En la actualidad tiene 155 y representan a casi todo el país de forma bastante diversa, entre comillas, pero en 1920 el Congreso era muy pequeño y estaba compuesto principalmente por gente de la oligarquía nacional, que era terrateniente o hacendado del Valle Central, en donde destacaban los apellidos vinosos. Yo contaba en broma en el sur que el Congreso Nacional de 1920 era como una bodega de la CCU, donde estaban todos los vinos representados, los Valdivieso, los Undurraga, los Tocornal, los Conchitoro, estaban todas las familias de renombre de la zona central, estaban representadas en ese Congreso Nacional. Y los pocos sectores populares, obreros de aquella época, que tenían representantes, eran minoría en esos congresos. En ese tiempo estaba el Partido Demócrata, que era el partido que antecedió al Partido Comunista de Chile, por ejemplo, donde militó el joven Luis Emilio Recabarren, el Partido Demócrata. Un paréntesis. Yo cada vez que estoy con compañeros comunistas, que antiguamente me invitaban hasta la fiesta de los abrazos de Santiago, después dejaron de invitarme, no sé por qué. Yo siempre les digo, este país es tan anticomunista en su esencia cultural, porque este país es un país patronal, de hacienda, un fondo que no ha cambiado mucho. Yo siempre les digo a mis amigos comunistas, que tengo muchos, yo les digo, ¿y por qué el Partido Comunista no vuelve al nombre original? Partido Demócrata de Chile, que era el partido que fundó Malaquías Concha, grandes dirigentes sociales del siglo XIX, donde militó el joven Luis Emilio Recabarren, y que era un partido obrero, un partido del pueblo, un partido de las luchas campesinas, etc. Pero a la chilena. No sé, planteo la inquietud. Se la he planteado a la elevados dirigentes que me la han escuchado con una sonrisa solamente. Pero puede ser una idea interesante. Volver al origen de ese histórico partido que tiene más de 100 años de Chile y por tanto merece respeto. Les decía,
A ese Congreso Nacional, de pocos miembros, de miembros más bien de la oligarquía chilena, llegan 2 diputados del sur, mapuches, indígenas, en tiempos en que en Chile no existían las leyes indígenas, no existían el indigenismo, la POC existía como corriente. Era un Chile muy distinto al actual y de un racismo que no era mimetizado como en los tiempos actuales. Era un racismo directo y abierto contra lo que se llamaba en esa época los indios. Y en aquel tiempo, a estos jóvenes diputados les correspondió una labor, yo diría, titánica en ese Congreso. Ser la voz de la denuncia de lo que estaba pasando en el sur. 1930, sépanlo, porque la historia no se lo enseña en la escuela, era la disputa a balazos entre colonos de las tierras indígenas. El Estado dejó a los mapuches en reducciones, y ahí nuestros ancestros se quedaron ahí aguantando el chaparrón. Las tierras que el Estado entregó a colonos chilenos y extranjeros, porque a ese tiempo llegaron los colonos de Europa, alemanes, suizos, italianos, etc., las tierras que se estaban entregando a los colonos eran disputadas a balazo limpio por los colonos entre ellos. Había una especie de lejano oeste en el sur, en donde las tierras se disputaban a balazo. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que Carabineros de Chile, la institución, nace en la década del 30, pero nace desde otra institución de la época, los guardianes de las colonias, los gendarmes guardianes de las colonias, que era una especie de fuerza paramilitar que imponía el orden en la Araucanía, como los sheriffs del lejano oeste, y que después dio paso, digamos, a la fundación del Cuerpo de Carabineros desde Chile. Estamos hablando de una región que en esa época era muy violenta a niveles que son hoy día casi increíbles, y donde la víctima no eran, como hoy día se piensa, los pequeños agricultores o los colonos que llegaron, no. Ellos en esa época eran los victimarios, y el mapuche era la víctima que estaba resistiendo al despojo de su suelo, de su hogar, de sus tierras, en circunstancias muy complejas. A estos diputados les correspondió ser la voz en el Congreso Nacional de ese reclamo, de esa queja, de ese dolor. Y créanme que lo hicieron de forma muy digna. Estos libros que se van a publicar, del cual está el primer tomo acá disponible, estos libros cuentan la biografía de estos dirigentes y también cuentan su labor parlamentaria. ¿Qué hicieron estos líderes mapuches en el Congreso por el pueblo mapuche? Lo que hicieron les va a sorprender. Les va a sorprender porque incluso hay legislaciones que ellos impulsaron que están hasta el día de hoy vigentes en Chile. Siguen vigentes más de 100 años después. Se las debemos a ellos, a estos diputados. A ellos y a los siguientes que hubieron después. Porque ellos fueron los pioneros, los primeros 2. Después hubieron 6 diputados más, y entre esos 6 diputados, yo diría el más grande de todos, el político más importante del pueblo mapuche de los últimos 150 años. Por lejos el más grande. Venancio Coñuepal. Diputado 3 periodos en los años 50 y 60, ministro de Estado de Carlos Ibáñez del Campo, director del Banco del Estado de la época, presidente de la SOFO del Temuco. La SOFO es la que reúne a los agricultores de Temuco, que hoy día son de una tendencia bastante marcada, y que fue un gran líder mapuche del siglo XX, Venancio Coñuepal. Y para mí, hasta el día de hoy, no hay ningún liderazgo mapuche contemporáneo que se le acerque en importancia y en logros, conquistas. Solo les puedo decir que la CONADI, la Corporación de Desarrollo Indígena actual, es básicamente una copia de la institución que don Venancio Coñuepal creó en la década de 1950. La primera dirección de asuntos indígenas que tuvo el Estado chileno, que fue creada por ese entonces ministro de Estado. Hay que conocer la historia de estos diputados, hay que conocer su biografía, hay que conocer lo que hicieron. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce esta historia, a uno se le empiezan a derribar los mitos y caricaturas que tiene de los mapuches.
Bueno, ¿cómo si me enseñaron que eran flojos y borrachos? Tenían tremendos personajes políticos que fueron parlamentarios, que fueron directores de bancos del Estado, que fueron dirigentes gremiales. ¿Cómo entonces? ¿Eran flojos y borrachos o eran grandes personajes? ¿Por qué si me dicen que los mapuches son solamente buenos para protestar y quemar cosas, dice alguna prensa por ahí? Resulta que tenían diputados que hacían leyes, que legislaban, que dejaron tremendos aportes. Y ojo, no solamente aportes para los mapuches, porque ellos fueron diputados de sus distritos y dejaron muchos avances también para sus distritos, donde ellos fueron electos. Al punto que fueron electos varios periodos estos diputados. No solamente un periodo. Melivilo fue 3 periodos electos diputados. Por Temuco. Cuando uno piensa en Temuco en la actualidad, uno se imagina un Temuco donde difícilmente un mapuche va a ser electo con primera mayoría. Porque Temuco tiene un perfil hoy día muy, muy de derecha y conservador. Y resulta que estos diputados jóvenes fueron electos en su minuto con primera mayoría en cautivo. Melivilo, o Francisco Melivilo, fue uno de los grandes impulsores, por ejemplo, en la ciudad de Temuco, de todo lo que hoy día es el sistema de alcantarillado. Fue el que más luchó en el Congreso, en las comisiones de Hacienda, de Presupuesto, Obra Pública, para que Temuco tuviera, la naciente ciudad de Temuco tuviera alcantarillado. También se preocupó de la agua potable, alcantarillado no imperial. Es decir, eran diputados que no solamente hablaban del pueblo mapuche y sus dolores, sino que también hacían gestión política para sus territorios, para las comunas de su distrito. Y por eso explica por qué tanta gente chilena de la época votaba por ellos. Porque eran diputados que realmente hacían la pega y destacaron como diputados. ¿Hay en la actualidad alguna calle en Temuco que se llame Francisco Melivilo? Ninguna. ¿Hay alguna plaza en Temuco que se llame Francisco Melivilo? Tampoco. ¿Hay algún monumentito que haya en una avenida de Temuco o en un pasaje de Temuco que tenga la figura de Francisco Melivilo? 0. Yo te lo dije medio en broma, medio en serio, en Temuco era una actividad, en el sur. Todos los temuquenses de la actualidad, o temucanos como algunos se hacen llamar, todos, como mínimo, al tirar la cadena en el baño, debieran decir, gracias Melivilo, por favor, concedido. Como mínimo. Cada imperialina que abre el agua potable, no hay imperial, debiera decir, gracias Francisco Melivilo, por favor, concedido. Porque fue el diputado que se la jugó para que esa ciudad tuviera agua potable. En fin, hay un olvido sobre estos personajes que es brutal. Una amnesia histórica. Y yo tengo una explicación de por qué se ha olvidado estos personajes o se lo ha dejado en esa amnesia. Porque el racismo chileno aún existe. Aún existe el racismo, si no es llorar o no es un alegato fantasioso decir que hay racismo en Chile. El racismo está presente en la sociedad chilena porque es cultural. Se enseña desde la escuela el racismo. Viene incorporado en el niño y niña que se educa en Chile. El menosprecio por las culturas originarias, el menosprecio por la morenidad, el menosprecio por las culturas, por las lenguas indígenas, etc. Ese racismo se transmite en la educación y la educación en Chile sigue siendo, hasta el día de hoy, blanca, proeuropea y colonial. Eso no ha cambiado en Chile. Entonces la educación chilena sigue formando ciudadanos y ciudadanas que son, comillas, racistas. El racismo ha cambiado de tono, por así decirlo. Pero mi familiar mío siempre dice, hay que rascar muy poquito en la discusión para que aparezca el indio tal por cual. Hay que rascar muy poquito en Chile para que aparezca el indio tal por cual. Porque está muy presente en la cultura chilena este tipo de ofensas que son racistas. Y otras veces se manifiesta en el humor el racismo. Ya se le paró la pluma. Ya le entró el indio. ¿Y por qué el indio? ¿Por qué no puede ser le entró el vasco? ¿O le entró el andaluz? No, si alguien se enoja, se molesta, le entró el indio. En fin, o en los diminutivos, mapuchito, la mapuchita. El diminutivo es una forma de racismo muy, muy peculiar. Una vez la señora en un foro
levantó la mano y me dijo: don Pedro, yo no soy racista. Yo hasta tengo un yerno que es mapuchito. Y fíjese, me dijo, es hasta trabajador. Yo le dije, ya la había embarrado con la primera parte, con la segunda ahora remató. Pero ella no era consciente de eso. Ella no era consciente de su expresión, de su uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque el racismo cultural opera de esa forma. Tú no eres consciente de que estás siendo racista hasta que alguien te lo hace ver. Entonces, volvamos a los diputados. Fueron personas que destacaron muchísimo en su minuto. Fueron diputados de renombre. No fueron diputados del montón, fueron diputados de renombre. Y hay un dato que pasa colado en la gente y que dice mucho de los destacados que fueron ellos. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué Violeta Parra, en Arauco tiene una pena, menciona dos apellidos en particular? Levántate Manquilev, levántate Huenchuyán. Yo siempre me pregunté si Violeta Parra había usado dos apellidos que alguien le sopló o que ella conoció, familia. Yo siempre me pregunté ¿por qué no usó otros apellidos? Levántate Cayuqueo, o levántate Huilcamán, etc. Y me encontré con una entrevista de Violeta Parra a un medio francés, donde ella señala en esa entrevista que se está refiriendo al diputado Manuel Manquilev y al diputado Arturo Huenchuyán. Imagínense, hay una canción de Violeta Parra muy famosa como Arauco tiene una pena, que lo está hablando de estos diputados, nosotros no lo sabíamos. A ese nivel puede operar la amnesia de un pueblo que olvida su historia, que olvida su memoria. Les quiero dar un dato que va a ser interesantísimo para la gente que está presente acá escuchando. Aunque no lo crean, porque algunos se sorprenden con este dato, los diputados mapuches no eran todos de izquierda. Es más, la mitad eran de derecha. Coñepán, del que le estoy hablando que fue el más grande del siglo XX, era un diputado conservador, del partido de derecha. Manquilev, uno de estos dos, fue del Partido Liberal, que era en la época de derecha. Melivilo, por su parte, fue del Partido Demócrata, que era el Partido Obrero. Y así los diputados mapuches, en distintos partidos, de izquierda y de derecha, hicieron política por su pueblo. Entonces, no es el tema indígena, ¿qué quiero decir con esto? El tema indígena no es un tema de izquierda ni es un tema de derecha. Es un tema nacional. Es un tema que le compete a todos los sectores políticos, le compete a todos los ciudadanos de esta república. Intentar resolverlo, intentar encontrar una salida política de solución. Cuando se caricaturiza un pueblo, una cultura de tal tendencia política, estamos cometiendo un tremendo error, porque es una mirada pequeña, una mirada caricaturesca, que nos da cuenta de la realidad. Las sociedades son diversas, los pueblos son diversos. Yo tengo amigos que son mapuche, activistas de la causa, son de izquierda muchos de ellos, otros son de derecha también, tengo amigos que están en RN, otros están en Evópolis, bueno, Evópolis como que desapareció parece. En fin, porque lo que trasciende al partidismo, que puede ser electoral, de militancia, temporal, digamos, coyuntural, lo que prima es la defensa de los intereses de tu pueblo. Y en aquel tiempo, estos diputados de partidos distintos, incluso entre ellos hablaban de la defensa de la raza araucana. Eso es lo que los motivaba a ellos a hacer política. La defensa de la raza araucana. En aquel tiempo se hablaba de araucana. Después volvimos a usar el concepto mapuche. Ese dato es muy revelador. ¿Por qué? Porque yo he hecho muchos esfuerzos en mi vida como activista de esta causa. Y digamos también lo siguiente, ser activista no es nada malo. Activista es quien activa cosas, quien hace cosas, quien promueve cosas. Y todos debiéramos ser activistas de algo. La gente del Rotary son grandes activistas de la cultura y de las letras porque llevan haciendo una feria 10 años o 10 ediciones. Tampoco caigamos en el absurdo de caricaturizar ciertos conceptos.
Ser activista es algo positivo, es algo bueno. Es quien hace cosas, que no se queda sentado esperando que las cosas pasen, sino que toma la decisión de hacer las cosas o de organizarse para hacer cosas. Bueno, en mi trabajo de activista de esta causa, yo he intentado hacer esta pedagogía en distintos espacios y lugares. Desde la fiesta de los abrazos con mis peñis y la miene del PC, hasta ICARE, foros empresariales Ibersur. Yo he ido de capitán a paje, de paje a capitán, haciendo esta pedagogía. ¿Por qué? Porque todos los sectores de la sociedad nacional tienen que lograr entender este tema. Todos. No es de un sector político. Todos tienen que entenderlo. ¿Por qué? Porque la solución a este problema que tenemos, más de 100 años, es una solución que va a necesitar los esfuerzos de todos los chilenos y chilenos. Es más, yo diría que esta es una deuda que Chile tiene consigo mismo, que los chilenos tienen consigo mismo, el tema de sus pueblos originarios. Y estos diputados, ese era el tono del mensaje que entregaban en el Congreso. Y eso es emocionante leerlo, 100 años después. Leer 100 años después la visión que tenían ellos. Ellos no eran antichilenos. Para nada. Eran amantes de sus territorios, de sus lugares de origen, de su gente mapuche. Pero también estaban preocupadísimos también por el devenir desde Chile, por la política nacional, por la economía nacional, por los temas sociales de la época. Fueron realmente diputados de la República que tuvieron un actuar en su labor parlamentaria destacadísima. Recuperar sus nombres, recuperar sus biografías es un acto de justicia. El año pasado hicimos un acto en el Congreso Nacional en Santiago. Nos coordinamos con la Biblioteca del Congreso Nacional. Se presentó una cartilla, un libro muy pequeño con la biografía del primero de ellos, Francisco Melevilu, y se hizo un acto de homenaje en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Santiago. Se llenó el Salón de Honor. Se llenó, quedó gente afuera. Más de 500 personas asistieron a ese evento. Mapuches de Santiago, de las comunas de Santiago, viajaron del sur familiares descendientes de estos diputados. E hicimos un homenaje muy bello a la figura de don Francisco Melevilu, el primero de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas razones para estar orgullosos de ellos. Tenemos muchas razones para honrar su memoria. Tenemos muchas razones para pedir que Temuco en algún día tenga una calle con su nombre. Que algún día tenga un pasaje con su nombre. Ya, bueno, una banca con su nombre. Tenemos que recuperar esta historia, no solamente los mapuches para sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que heredamos como legado, sino también la sociedad chilena. Porque ustedes como chilenos también tuvieron en ellos representantes que los lideraron desde el Congreso de forma muy digna. Voy a entregar un solo dato respecto de Melevilu que da cuenta de eso. 25 años antes de que Chile legislara el sufragio universal femenino, que fue en la década de 1949-50, 25 años antes, el diputado Francisco Melevilu presentó una moción, un proyecto de ley, que otorgaba el sufragio universal a las mujeres en Chile. 2 décadas antes que fuera ley de Chile, finalmente, el joven diputado Francisco Melevilu presentó uno de los primeros proyectos de ley que otorgaba a la mujer sufragio universal. Imagínense, un diputado mapuche. Y no era un proyecto de ley para las mujeres mapuche, era para todas las mujeres de la República. Don Francisco Melevilu. Un dato del diputado Manquilef, que les conté era profesor. Varias iniciativas de ese diputado fueron en beneficio del magisterio en Chile, de los profesores y profesoras. Varias leyes que él presentó fueron en beneficio de los profesores de Chile, profesores normalistas en aquella época. Mejoras en su sueldo, mejoras en sus previsiones, condiciones laborales, descansos, etcétera, la presentó el diputado Manuel Manquilef.
El Colegio de Profesores, en su sede nacional en Santiago, debiera por lo mínimo tener un pasillo con su nombre. O una salita con su nombre. Espero ir al Colegio de Profesores algún día en Santiago, no a revisar si está o no el Peñi Manquiler destacado, sino a contarles esta historia para que la conozcan. Porque es probable que no la conozcan. Así como muchos de ustedes quizá no sabían de la existencia de estos diputados, hay mucha gente que tampoco lo sabe. Y yo al menos me he propuesto, en los 4 tomos de esta saga, darlos a conocer. Que se sepan los nombres de estos diputados, que se conozcan su historia. Que sepan ustedes, y lo puedan decir con orgullo, hasta con pachorra, que el pueblo mapuche no solamente fue el primer pueblo indígena de América que derrotó a los españoles y los obligó a pactar una frontera en el Biobío, que duró 3 siglos esa frontera. 3 siglos. Chile cumplió 200 años hace poco, en 2010. Y los mapuches tuvimos 3 siglos con los españoles de relaciones diplomáticas. Imagínense cuánto todavía nos falta con Chile que hacer cosas. Para que ustedes digan con pachorra que los mapuches no solamente fueron el primer pueblo de América que derrotó a los europeos, y el único, sino que también después, en la época republicana, fue el primer pueblo indígena de América en tener representantes en un congreso. ¿Cómo eso no va a ser motivo de orgullo? ¿Cómo eso no va a ser motivo de que inflemos el pecho por nuestro primer pueblo originario? Por el principal, el más grande que tiene Chile. Tenemos que hacer esa recuperación de memoria para sentirnos orgullosos de habitar este territorio, de habitar este rincón del mundo. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ser, en el caso de ustedes, muchos de ustedes, descendientes de pueblos originarios. Qué triste que la escuela no haga esa labor. Qué triste que la escuela no esté haciendo esa labor de llegar este conocimiento para que nos sintamos orgullosos todos. Pero si no lo hace la escuela, hagámoslo nosotros. Hagamos este ejercicio. Y en espacios como este, como la Feria del Libro y la Cultura, que reivindica el valor de las letras, el valor de los libros, el valor de la memoria, de cultivar la memoria, tenía yo que estar aquí presentando esta obra. Por eso, cuando nos comunicamos con los amigos del Rotary para poder estar presentes y nos abrieron la puerta para estar nuevamente, aceptamos de inmediato. Yo llegué esta mañana del sur. No estoy bajando del bus todavía, pero aquí estamos. Y aquí vamos a estar todas las veces que nos invitan. Porque esta pedagogía hay que hacerla todo el tiempo. Es una pedagogía cultural, es una pedagogía histórica, es una pedagogía intercultural, a la cual no hay que tenerle miedo. No hay que asustarse con los temas indígenas, no hay que asustarse con el tema mapuche. A veces a mí me dicen eso, me dicen, pero es que el tema mapuche es complicado por lo que está pasando en el sur. Sí, en el sur tenemos un tema complicado que todavía no se resuelve. Pero por lo pronto hagamos este ejercicio. Hacer luchar, decimos nosotros. Hacer conversación. Ayer estuvieron ustedes con un lujo de expositor. Nuestro Peñi, Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuaylaf. Elicura Chihuaylaf es el primer poeta indígena en obtener el Premio Nacional de Literatura. Ustedes no se imaginan cómo tener presente en la parrilla programática de una feria del libro comunal, pequeña como en La Ligua, tener un Premio Nacional de Literatura es algo increíblemente valioso. Lo voy a decir muy campestremente. Le sube completamente el pelo a cualquier feria un premio nacional. Y ahora no solamente al Peñi de Licura, es muy probable que tengamos al futuro premio nacional sentado acá escuchando. Al Peñi Juan Cameron, que estuvo antes que yo. Insigne poeta que ojalá sea merecedor, el Estado le otorgue ese reconocimiento que hace mucho tiempo ya se lo merece. Entonces, sigan cultivando este espacio, sigan protegiendo este espacio de Feria del Libro. Van 10 ediciones. Yo espero venir hasta la edición 30 incluso, algún día, a La Ligua, para que venir acá a hablar quizás de qué libro en aquel momento. Pero yo espero que este espacio continúe, que se siga proyectando, que el Rotary tenga la sabiduría y la visión también de proyectar este espacio en el tiempo, que hagan más alianzas. La fecha a veces complica para que esté la juventud acá, los estudiantes, pensar en los colegios futuros, pensar en una fecha que se acorde a los colegios, a los liceos,
para que se integren en esta actividad, hay que sembrar en las nuevas generaciones. En la época de verano es complicada para hacer actividades a eso. La gente está de viaje, la gente está fuera de sus casas, los estudiantes están sin clases. Pero, por ejemplo, una feria del libro, en el mes del libro, que es abril, se puede hacer actividades con liceos, con escuelas, etc. Yo perfectamente podría haber ido en la tarde a un liceo, a una charla. Feliz habría ido. Entonces, son ideas que yo les doy para que vayan mejorando este espacio, para que lo vayan proyectando en el tiempo, para que siga creciendo. Yo cada vez que vengo está más grande. Ahora tenemos todo un sistema de carpa, toldo. Qué bueno, me alegro. Voy a estar en la Feria de Papudo en abril. Voy a invitar a la Feria de Papudo. Ahí vamos a estar. Vamos a seguir con esto, con esta pedagogía. Felchen Mañón, Pupeñi por la miel. Muchas gracias por estar aquí hasta ahora, por escucharme. Yo espero de todo corazón que esta historia que les cuento en el libro les ayude a entender quiénes somos los mapuches, cuál es nuestra historia, qué es lo que han hecho estos personajes históricos y sirva para que nos vayamos encontrando. Tenemos que encontrarnos como comunidades hermanas, como sociedades hermanas, como culturas hermanas. Ese es el objetivo de mi palabra. Muchas gracias.